El uso de los nuevos dispositivos tecnológicos, especialmente los teléfonos móviles y los ordenadores, las computadoras, nos permiten nuevas formas de comunicación, generando nuevos procesos del lenguaje en la comunicación digital, tanto en espacios sociales como en espacios escolares. Hablamos con la profesora Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social, y con Sandra Mireia Martínez Chacón, que está realizando una estancia de investigación en la UNED trabajando sobre estos temas. Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social, es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Forma parte de la Comisión Coordinadora del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales y es también la coordinadora de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria en el Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria. Muy buenos días, Gloria. Buenos días. Bueno, iremos viendo en la conversación por qué hemos puesto este título, pero antes de comenzar me gustaría, profesora Pérez Serrano, porque es innegable que el desarrollo de las tecnologías y la irrupción de Internet pues están transformando las sociedades, pero lo más importante, las vidas de las personas. Por eso me gustaría que nos hiciese un marco general y nos hablase de esos nuevos campos que se abren para la pedagogía social en este mundo transformado por las tecnologías y sobre todo por Internet. Gloria Pérez Serrano. Bien, pues yo creo que lo has dicho muy bien. La tecnología está transformando nuestra vida de tal manera que la característica es la rapidez, que no da tiempo a asimilar unos cambios y ya están sobreviniendo otros. Y en la educación tiene una incidencia muy fuerte y sobre todo en el tema de la educación social. Y en este sentido, transformaciones múltiples que están cambiando, pues por ejemplo, algo que está dentro de nuestra propia privacidad, de nuestra casa, como son las relaciones humanas en la familia. Han fragmentado también las familias en el sentido de que pueden estar bajo un mismo techo, pero cada uno colgados de su propio utensilio, una tablet, sin comunicación verbal. En este sentido, está incidiendo en las relaciones humanas, puesto que se está relacionando más con una persona distante y lejana que con alguien que tienes al lado. Esto incide también con sus aspectos positivos y negativos en todas las edades. Desde los niños se inician las tecnologías y les abre a los nuevos horizontes, porque Internet abre a nuevos horizontes mundiales. En el otro arco del grupo de edades, las personas mayores, creo que es una aportación innegable y que ahí hay un reto importante a nivel mundial, el que todas las personas, en cuanto a la alfabetización digital, puedan dominar las nuevas tecnologías, porque cuando se cesan la vida laboral necesitan la comunicación a través de otros medios. Pero junto con estas innegables aportaciones, ya no digo el mundo de los jóvenes, que nos vamos a centrar hoy, evidentemente esto será un debate más extenso, pero también la tecnología, desde el punto de vista social, está creando unas fracturas sociales muy fuertes. Estamos en la sociedad del conocimiento y esa sociedad del conocimiento se está duplicando y la zona norte, los países desarrollados, estamos creciendo y avanzando a unas velocidades innegables, en tanto que ese hiato, ese gap con el mundo sur, el mundo más subdesarrollado, el mundo de la pobreza, se está incrementando. ¿Por qué? Porque la sociedad del conocimiento está produciendo nuevos inventos, nuevos desarrollos tecnológicos en todas las ciencias y, sin embargo, los del sur no tienen esa capacidad de acceso a esas velocidades a las que podemos acceder los países desarrollados. Entonces, socialmente, desde el punto de vista de la pregunta que me ha sugerido de la educación social, estamos preocupados por el tema de cómo incluir a estos países en ese grupo de desarrollo.
Bueno, ahora sí presentamos a nuestra invitada, Sandra Mireia Martínez Chacón. Es licenciada en Lengua y Literatura Española, docente asesora del Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio en México. Ha trabajado en el Programa Nacional de Lectura de la Secretaría de Educación Pública y está concluyendo su doctorado en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, realizando una investigación sobre los procesos del lenguaje en la comunicación digital. Y se encuentra en la UNED pues en una estancia de estudio y trabajo y trabajando muy directamente con la profesora Gloria Pérez Serrano. Me gustaría que nos hablase de lo que le aporta esta estancia en la UNED para su investigación, Mireia. Pues mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, pues es muy importante esta estancia porque mi investigación podrá tener una perspectiva más amplia del fenómeno que estamos estudiando. Es importante el desarrollo de esta investigación de la nueva comunicación digital de los jóvenes en otros contextos, en diferentes ambientes. Y aquí en Madrid precisamente podemos aplicar las encuestas a poblaciones de jóvenes para luego realizar una comparación y estudiar diferentes culturas de habla hispana y poder generalizar los resultados en ámbitos más amplios, internacionales incluso. Mireia, ¿y en qué aspectos se centra su investigación? Esta investigación pretende vislumbrar las diferentes actitudes, las preferencias de las personas en los procesos lingüísticos, en las formas de comunicación digital. Es un objetivo general relacionar las actitudes, las preferencias de las personas y al conocer este fenómeno establecer alternativas para llegar a tener nosotros, lograr un mejor aprovechamiento en la educación y sobre todo pues en la vida en sociedad. En las más avanzadas innovaciones tecnológicas, el lenguaje ha prevalecido como parte del progreso del hombre. Por ello son muy importantes los cambios y transformaciones que sufren las formas de comunicación. Las actitudes tradicionales de las personas sufren una ruptura en la actualidad, en especial en los dispositivos digitales. Y los elementos que propician esta transformación vienen acompañados de adelantos tecnológicos que configuran un plano de grandes realizaciones para el ser humano. En todos los espacios ahora se prefiere la computadora, los jóvenes prefieren el celular, los videojuegos, y por lo tanto, pues estamos viviendo una revolución social del lenguaje. Bueno, también ha trabajado, aunque como antes nos apuntaba cuando estábamos preparando este programa, pues ya hace unos años como maestra en grupos de educación secundaria. Conoce además todos los procesos de la formación de profesorado y además ahora haciendo su doctorado pues también de cerca la propia universidad. Ha realizado otras investigaciones en todo este proceso vital sobre lenguaje y comunicación. Me gustaría, Sandra Mireia, que nos hablase de esas otras investigaciones de las que ha partido y también un poco el por qué surge esta nueva investigación. Bueno, a partir del problema que se ha suscitado durante las últimas décadas de la falta de lectura de los jóvenes, salió mi inquietud de realizar una investigación sobre lectura. Esta investigación se llamó la lectura funcional y la tesis era que los lectores que funcionan en la sociedad actual predominan sobre los lectores literarios. Esta propuesta de la comunicación digital es una continuación porque nos encontramos en la disyuntiva de adaptarnos a los nuevos tiempos y buscar formas de lectura y escritura de jóvenes que evolucionan inmersos en la tecnología, adaptan su comunicación aplicando la economía del lenguaje, con un desorden y un caos que así les funciona. Los elementos que propician esta transformación han venido acompañados de adelantos y pues en esta era digital se replantean otras formas de escritura y bueno, de allí que haya sido una investigación longitudinal, porque han sido 2 investigaciones sobre lectura y ahora esta para adaptarnos a un planteamiento de que los jóvenes leen pero en forma digital. Bueno, una cuestión que nos ha mencionado y que me gustaría que nos aclarase. ¿A qué se refiere cuando nos habla de los lectores que funcionan en la sociedad actual que predominan sobre los lectores literarios? Bien,
esta clasificación la realicé en forma personal. Se trató de considerar que a partir de unos estudios de la UNESCO, no se consideraba lectura literaria a la lectura realizada en forma coloquial. Estas lecturas, que eran periódicos policíacos, revistas, lecturas light, lecturas que se realizan de chistes, lecturas que no tienen mucha importancia, no eran consideradas dentro de las lecturas literarias. Lectura literaria es todo aquello que es un poquito más clásico, aquello que es un poquito más académico. Y bueno, partimos de allí para hacer una clasificación de formatos y de literatura, de textos literarios, y todo aquello que los jóvenes aceptaron leer, como por ejemplo lo que se comunican en Facebook y que son situaciones cotidianas, todo esto se considera lectura funcional, lo que funciona para ellos en la sociedad, lo que les funciona. Y vaya, aquello que ya tiene más tintes literarios, pues lo consideramos del otro modo. Bueno, en este caso, por lo que nos está comentando, pues está estudiando esos cambios que se producen en el lenguaje cuando estamos en una comunicación digital, sobre todo en espacios, digamos, sociales, aunque también en espacios escolares, y pensando en cómo utilizan ese lenguaje los jóvenes. Por eso me gustaría que nos hablase de esas relaciones que existen entre las actitudes y las preferencias en los procesos de comunicación digital, porque aplicó un cuestionario pues a jóvenes de secundaria, bachilleres y universitarios, así que me gustaría que nos comentase un poco, aunque la investigación no está concluida, pues qué es lo que medía sobre estos cuestionarios, Mireia. Bueno, pues concretamente hay un apartado donde se enlistan los cambios en la escritura que se manejan en forma arbitraria, como por ejemplo abreviaturas, acortamientos léxicos, onomatopeyas, vocativos, anglicismos y bueno, una lista abundante que fue uno de los ejes de la investigación. También otro listado de actitudes, otro de preferencias, fueron varios paquetes y un listado de tipo de comunicación digital. Y las temáticas que prefieren visitar, ahora sí, ya no fueron temáticas de textos literarios y funcionales. Fue un listado de sitios que frecuentan los jóvenes donde también leen. Estamos hablando de que, bueno, cada vez más pues se lee en pantallas y en diferentes pantallas, por lo que nos está comentando. Sí. Y podemos avanzar algunos resultados, sobre todo ver cómo se relacionan los procesos lingüísticos con las actitudes y preferencias en las formas de comunicación digital, esas diferencias que pudo haber encontrado, aunque, como digo, pues la investigación todavía está en curso y va a aplicar más cuestionarios también aquí en Madrid durante su estancia en la UNED, pero ¿qué resultados está obteniendo? Bueno, los resultados de la investigación que ya se aplicó allá en Saltillo, Coahuila, en México, se ha hecho ya la estadística, ya tenemos algunos resultados. Hemos tenido algunos hallazgos muy interesantes, parecerá lógico, sobre todo para los jóvenes, pero bueno, en un mayor porcentaje, sobre todo un 80%, ellos aplican ya sus nuevas formas de escritura en los medios sociales y lo usan, aunque en menor medida, en los ámbitos escolares, donde todavía les tenemos algunos parámetros. Hallamos que han desplazado la televisión a cambio de los videojuegos. Ese es un hallazgo que a mí me llamó mucho la atención, porque en nuestra generación parecía imposible que dejáramos la televisión y ellos prefieren su celular, prefieren estar chateando. Es interesante el uso de las redes para ellos. Han venido a conformar numerosos grupos sociales y familiares, y en especial me ha gustado que las nuevas generaciones presentan un alto grado de creatividad y desarrollo de la fantasía, que parecía desvanecerse al alejarnos de la lectura. Surgen grupos muy fuertes en los factores que obtuvimos. Por ejemplo, ahora tenemos lectores de todo tipo de temas, tenemos los cinéfilos, tenemos los jugadores, que bueno, ahora la mayoría de los jóvenes gustan de los videojuegos. Videojuegos, pero a través del ordenador o del propio móvil. De los dispositivos electrónicos. Son ahora generaciones de expertos en tecnología, se encuentran por mencionarse
solamente uno de las características, porque también dicen ellos que tienen vicio por todas estas tecnologías. Ahora tenemos un arte formado por imágenes, una nueva comunidad global, un mercado que llega a las fronteras más recónditas, un nuevo estatus de ciudadanos sin rostro, que no tiene nombre. La cultura se expande, crece paradójicamente, y teníamos el supuesto de que con el fin del libro de papel moriría la literatura. No, no es así. El mundo, antes enorme e inexplorado, se convierte ahora en un territorio común, donde las noticias llegan con la simultaneidad del satélite. Se han planteado nuevos paradigmas. Estamos hablando con Sandra Mireia Martínez Chacón, que está realizando una investigación sobre los nuevos procesos del lenguaje que muchas veces sustituyen y transforman el lenguaje tradicional, especialmente en la comunicación digital. Y con Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social en la UNED. Gloria, en este punto me gustaría que nos hablase de lo que aporta la pedagogía social en este nuevo campo de socialización que se genera a través de las redes y en especial de Internet, pensando también en la formación de pedagogos y de educadores sociales. Gracias, porque yo estaba atentamente escuchando los resultados de la investigación y me estaban surgiendo una serie de preguntas que no resistiré el formularle cuando sea su momento, pero yo creo que está surgiendo una nueva sociedad. Y en esta nueva sociedad, estos días yo me he estado dedicando mucho a leer a Bauman, a Lanturen, a Giddens, bueno, pues sociólogos interesantes que nos ayudan a reflexionar sobre la realidad actual y dicen que las tecnologías no solo que están cambiando el mundo, sino que están creando en nosotros un modo nuevo de ver ese mundo. Y en ese nuevo modo de ver ese mundo, un elemento importante es la pregunta que muy bien me ha formulado en la línea de la socialización. Antes Mireia nos indicaba la importancia que tienen las redes sociales para los jóvenes. Es una nueva forma de comunicación, que entre ellos se socializan de esta manera. Incide la socialización fuertemente, las redes sociales están incidiendo, están conformando un modo de ser y de pensar. No todas las redes sociales, algunas redes sociales son las que utilizan fundamentalmente los jóvenes, porque hay otras que las utilizan menos. También hay una diferencia fuerte según edades. Pero sí que es cierto que nos está llevando a una nueva situación, tanto en la configuración del lenguaje, porque se está creando un nuevo lenguaje, mucho más breve, mucho más conciso, que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista educativo, nos podemos preguntar, ¿está incidiendo en la creación de nuevos estilos de pensamiento? ¿De nuevas redes neuronales que se están incidiendo y que se están formando? Por supuesto, en el tema de la socialización, esa socialización secundaria que se hacía fundamentalmente entre el grupo de iguales y escuela, ¿qué impacto está recibiendo? ¿Por qué? Porque hay otro elemento muy importante, el ocio digital. El ocio digital es un elemento clave y está configurando un solisismo, una individualización en ese ocio. Hay ahora mismo cantidad de juegos en solitario y uno puede pasar horas disfrutando de ese ocio digital sin necesidad de comunicarse con el que está a su lado. Entonces, está generando esos búnkers del entretenimiento en la propia casa, en el propio nicho, en el propio espacio privado. Un rasgo sumamente importante de esta sociedad que subrayan todos los sociólogos actualmente es el individualismo. Está conformando nuestra manera de ser y de pensar. Y no solo eso, sino el cultivo al culto del espacio privado. Ese reducto, desde luego la socialización, entendida como tradicionalmente se ha venido abordando desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista educativo, está sufriendo una nueva inflexión. Yo no diría ni positiva ni negativa, es que es diferente. O sea, no podemos juzgar en términos de positivo o negativo, sino totalmente diferente. Estamos generando, yo creo que se está naciendo una nueva era. Las tecnologías superan el espacio y el tiempo, no hay fronteras, superan los poderes políticos, religiosos, económicos. Están incidiendo, evidentemente, un tema clave de Internet, la globalización del espacio, la globalización de la economía.
Y las tecnologías también están incidiendo en nuestro modo de pensar. Ahí sí que es importante, desde el punto de vista educativo, la referencia a los valores. ¿Qué valores? Porque ahora mismo cada uno reivindicamos nuestros propios valores, pero para generar ese espacio común de convivencia tenemos que llegar a un consenso de lo que Adela Cortina denomina la ética mínima, ese mínimo denominador común que nos permita convivir y en esta sociedad democrática. Y desde el punto de vista educativo es sumamente importante prestar atención desde la infancia a el uso de esas tecnologías, en qué medida y en qué dosis, por las consecuencias que puede tener. Y en este punto, Mireia, ¿nos podría avanzar cuáles serían las propuestas de intervención a partir de los resultados que está obteniendo en esta investigación para la formación de maestros y educadores? ¿Qué recomendaciones haría? Pues las propuestas de intervención de la investigación son lo mismo, incluir la formación de estas tecnologías en el currículo, en los diferentes niveles educativos. Educar para su uso y abuso, porque lo comentaba la maestra. La inclusión de las tecnologías en la metodología docente debe proporcionar una formación integral que capacite al estudiante para el mundo real, llevar la lectura y la escritura más allá de las limitadas expresiones a que las nuevas tecnologías se suelen ceñir, potencializar en el ambiente educativo el uso de herramientas tecnológicas y servicios digitales, haciendo búsquedas de información, leyendo y participando en blogs, foros educativos, en fin, toda la amplia gama de posibilidades que nos ofrece la tecnología. Y pues bueno, tendremos que adaptarnos a estos cambios lingüísticos que los jóvenes están haciendo que evolucione el lenguaje y que independientemente de los medios académicos tendremos que ajustarnos a ellos. Pero dada su experiencia, esos cambios lingüísticos que se están produciendo, ¿cómo inciden desde el punto de vista del lenguaje? ¿Cómo pueden incidir en la producción literaria? ¿Qué se prevé, si ha reflexionado sobre ese tema? Se prevé que poco a poco vaya habiendo ajustes, yo supongo, porque los académicos de la lengua tienen que ir, hecho los cambios necesarios, y la evolución del lenguaje, el lenguaje es un ser vivo, pues es inminente. Se tiene que ir cambiando y ajustando. El problema es que ahorita el cambio ha sido muy brusco. Y ya para finalizar, Gloria Pérez Serrano, al hilo de lo que nos ha comentado hace un momento, usted trabaja en la docencia y en la investigación, además en diferentes campos de actuación de la pedagogía y de la educación social, antes lo mencionábamos, pero además algo que no he mencionado hasta ahora y es que es la directora de UNED Senior. Un poco nos apuntaba hace un momento pues el tema también de la comunicación entre las propias generaciones. ¿Se está investigando también el riesgo de exclusión social ante estas nuevas formas de comunicación digital, Gloria? De hecho, es un tema sumamente importante, porque los adultos mayores se están sintiendo, si no dominan las tecnologías, se sienten excluidos de la sociedad del conocimiento. ¿Qué les motiva a ellos a aprender las nuevas tecnologías? El poderse comunicar con sus hijos y nietos, y sobre todo si estos están distantes. Los adultos mayores pueden aprender y de hecho hay grandes especialistas y grandes expertos en el manejo de las tecnologías, pero en el primer momento es un rechazo fuerte al enfrentarse a la máquina y a una comunicación que ellos no tuvieron acceso, porque estamos hablando del boom de las tecnologías, pero es que hace nada, 2 décadas que han irrumpido, mejor dicho, la última década con muchísima más fuerza, lo que se prevé que en la década próxima será mucho más. Entonces, quien no domine el acceso a Internet y al uso de las tecnologías, cada vez va a experimentar una exclusión mayor, de tal manera que no podrá ni hacer una instancia ni comunicarse en ninguna entidad pública, porque prácticamente todo va a ser a través del uso de las nuevas tecnologías. Y esto sí que les va a llevar a sentirse dependientes de sus hijos y nietos. Y eso, la pérdida de autonomía, eso sí que incide fuertemente en cualquier persona, pero mucho más en la persona mayor, que está más sensible ante cualquier declive que pueda experimentar en su vida cotidiana.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado esta investigación, que bueno, pues está en proceso, así que estaremos atentos. En distintas universidades y se está trabajando en estas cuestiones desde perspectivas muy diferentes. Y bueno, hemos tenido la ocasión de hablar pues con Sandra Mireia Martínez Chacón. Ella viene de la Universidad Autónoma de Coahuila y es ahí donde está realizando su doctorado y está en una estancia en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, una estancia de estudio y trabajo para de alguna manera pues aportar nuevos puntos de vista para su investigación, trabajando además directamente pues en ese departamento con la profesora Gloria Pérez Serrano, con estudios vinculados a la pedagogía social y todos esos campos emergentes en los que los educadores y los pedagogos tienen mucho que decir. Hemos hablado de los procesos del lenguaje en la comunicación digital en espacios escolares y sociales. Ha sido una propuesta y le damos las gracias de la catedrática de Pedagogía Social, Gloria Pérez Serrano, que está tutelando además otros muchos trabajos de investigación y, como decíamos, con estudiantes que proceden del mundo profesional, no solamente universitario, porque Sandra Mireia Martínez Chacón tiene una amplia experiencia como maestra y como asesora de formación de profesorado. Muchísimas gracias y hasta otra Gracias ocasión. a ustedes, muy amables, gracias. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es.